Es para nosotros un gozo inmenso poder saludar a todas las personas que se conectan con nosotros. Vamos a estudiar la palabra de Dios. Oramos por ustedes y le pedimos al Señor que sea edificada su vida, al igual que toda la iglesia, con la bendita palabra del Señor. Vamos a buscar en Romanos capítulo 1, versículo 8. Y nos colocamos en pie para leer la palabra del Señor. Romanos capítulo 1, versículo 8 al 15. Dice así la Escritura: primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados, esto es, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Amén. Ore conmigo. Dios nuestro, bendito Padre celestial, te damos a ti toda la gloria y te pedimos, Señor, que hoy nuestras vidas puedan recibir tu palabra y ser transformadas cada día más a la imagen de tu Hijo. Te pedimos que nos ayudes en nuestra vida para cada día ser transformados y santificados para mostrar fruto, Señor, en nuestra vida, frutos de justicia que den gloria a tu nombre. Ayúdanos, Señor, para vivir en las obras, haciendo las obras que tú has preparado de antemano, desde antes de la fundación del mundo, para que nosotros anduviésemos en ellas. Usa, Señor, este vaso, usa mi vida que va hoy a transmitir tu palabra, y a pesar de mí, a pesar de mi fragilidad, a pesar de mi flaqueza, a pesar de mi debilidad, de mi ignorancia, ayuda, Señor, para que pueda exponer tu palabra, porque no tengo mérito alguno que me haga, Señor, merecedor de hablar de tales cosas.
Solo es por tu gracia. Solo por tu gracia comunicamos el Evangelio. Te damos a ti la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Tomen asiento, por favor. Sí. Vamos a tomar como título a este mensaje la mutua edificación. Y vamos a estudiar versículo por versículo la carta a los romanos en estos pasajes que hemos leído. Así que, amados hermanos, hoy nos reunimos para sumergirnos en uno de los pasajes más fascinantes de la introducción a la carta a los romanos. El capítulo 1 del versículo 8 al 15, aquí nos encontramos nosotros frente a un mensaje profundo de la Escritura. Sin embargo, aquí todavía el apóstol Pablo no está dando las grandes doctrinas que va a comunicar en la carta más adelante. Aquí no está hablando de la justificación por la fe, aquí no está hablando de la depravación del hombre, pero aquí sí encontramos algo de manera igualmente necesario, y es el corazón pastoral que tenía el apóstol Pablo. Y vamos a extraer un mensaje maravilloso a nuestra vida, porque en estos versículos Pablo nos revela su gratitud, su costumbre de orar, su deseo ferviente de visitar a los hermanos en Roma y su obligación de predicar el evangelio a todos. La tesis de Romanos se encuentra en este pasaje. Pablo abre su corazón pastoral y establece la esencia del evangelio diciendo: la justicia de Dios se revela por fe. El justo por la fe vivirá. Así que la carta a los romanos es tan importante estudiarla que Martín Lutero dijo: Romanos es la puerta de entrada al cielo. Comprender esta carta es poseer la llave de toda la Escritura. Juan Calvino dijo: si alguien logra entender Romanos, tendrá una entrada abierta a todos los tesoros de toda la Escritura. Así que vamos a recorrer versículo por versículo, palabra por palabra, conociendo lo que este texto nos enseña, no solo acerca del apóstol, sino acerca del llamado de la iglesia el día de hoy. Comencemos con el versículo 8. Dice así: primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Note que comienza con la palabra primeramente, el griego protón. Cuando Pablo dice protón, está marcando aquí una prioridad. No es un formalismo, no es una muletilla. Está marcando algo preciso. Es la primera respuesta de un apóstol ante la iglesia. Y está diciendo que lo primero que va a hacer es dar gracias. Antes de acusar, antes de instruir, antes de corregir, Pablo lo principal que hace es dar gracias. Así que
Él dice primeramente. Y hay una enseñanza práctica en esto, porque en toda reunión nuestra, en toda reunión de cada cristiano alrededor del mundo, lo primero que debe estar moviendo nuestro corazón es la gratitud hacia Dios. Así que, si nosotros vemos otras partes de la escritura, el apóstol Pablo, cuando habla a los filipenses, en Filipenses capítulo 1, versículo 3, dice: doy gracias a mi Dios. O sea, igual que como está abriendo en la introducción de Romanos. En Colosenses capítulo 1, versículo 3, dice: oración y acción de gracias por la fe de los santos. Él ora con acción de ¿qué? De gracias. Y, amado, la adoración comienza reconociendo la acción soberana de Dios. La gratitud es el primer fruto de la unión con Cristo. Eso tenemos que saberlo. Una persona en la cual el Señor no ha hecho su proceso, o en la vida en la cual no se ha efectuado el cambio regenerativo de Dios en su vida, es una persona desagradecida. Porque una persona que ha sido unida con Cristo, el primer fruto manifiesto es la gratitud. Doy gracias es la segunda palabra. Entonces está diciendo, primeramente doy gracias. Establece una prioridad en el dar gracias. La palabra doy gracias, eucharisto, esa palabra significa literal dar gracias, y es la raíz de la palabra realmente Eucaristía. Pablo no usa un término litúrgico aquí, realmente. Aquí para hacerte sentir culto. Él está usando realmente una palabra común del agradecimiento cristiano, que mira hacia Dios como el dador de todo. Y tenemos que notar algo importante aquí. La gratitud de Pablo es teocéntrica. ¿Qué quiere decir? Que está centrada en Dios. La gratitud de los hombres, por lo general, siempre es antropocéntrica. Por eso usted ve los discursos, y en los discursos dicen, bueno, damos gracias a Dios como para salir de paso, y después viene y le damos gracias al doctor fulano, que es una eminencia en tal cosa, que ha estudiado en tal parte, que ha hecho tal cosa. Damos gracias también al fulano tal, que es el gobernante tal, que ha hecho tales cosas, que ha hecho tales obras, y se demoran en tremenda gratitud al ser humano. Óigame, la adoración de Pablo se centra en la gratitud, y la gratitud de Pablo es netamente teocéntrica. Está dirigida hacia Dios. Así que cuando dice aquí doy gracias, mire que a quien está dirigiendo, y es la otra parte de ese versículo, es hacia Dios. Doy gracias a mi Dios, está diciendo. MacArthur y el doctor R.C. Sproul coincidieron en decir esto: Pablo no celebra el éxito humano, celebra la obra de Dios. Los comentaristas
Aquí subrayan que la gratitud auténtica reconoce la mediación de Cristo. Mire qué dice. La otra parte es: doy gracias a mi Dios por medio de ¿quién? De Jesucristo. Por medio de Jesucristo. Y observe dos cosas aquí. La gratitud no va directamente a la comunidad. Es muy normal para nosotros agradecer a las comunidades. Gracias por venir. Gracias por estar aquí. Y Pablo no centró su gratitud en decirle a los hermanos: hermanos, gracias por haber creído. Hermanos, gracias porque se convirtieron. Gracias por su fe. No le está diciendo a ellos. Está diciéndole gracias a quién? A Dios. Y está dándole gracias a Dios por medio de Jesucristo. Entonces, la gratitud no va dirigida hacia la comunidad, sino hacia Dios. Y lo segundo aquí es que la gratitud siempre es por medio de Jesucristo. Y Pablo esto lo insiste. O sea, toda relación con Dios es por medio de Cristo. Usted se acerca a Dios por medio de Cristo. Es por los méritos de Cristo, es por la obra de Cristo, es por la intercesión de Cristo. Y Pablo usa esa figura. Así que nuestra gratitud ante la iglesia es, en última instancia, acción de gracias a aquel que nos reconoció mediante su Hijo. Y tenemos que ver esto porque la Biblia nos habla de Jesús como mediador. Juan 14:6 nos habla acerca de Jesús como el único mediador del camino al Padre. Hebreos 10:19 nos dice la aproximación a Dios por medio de la sangre ¿de quién? De Jesús. ¿Qué la palabra nos lo dice? La palabra nos lo dice. Es a través de Jesús. Por eso ningún cristiano puede acercarse por mérito propio delante de Dios. Señor, mírame. Mírame que soy bueno. Mírame que yo no le hago mal a nadie. Señor, yo merezco que tú me respondas. Señor. El que ora de esa manera está no solo orando mal, está metiéndose en un gran problema. Porque el único, y eso lo vimos nosotros en el sermón pasado, el único que solucionó el problema de la ira de Dios y de la injusticia del hombre fue Jesucristo. Por lo tanto, no hay otro medio para dirigirse a Dios si no es a través de ¿quién? De Jesucristo. De Jesucristo. Entonces, mire, dice la otra parte del versículo: doy gracias a mi Dios por medio de Jesucristo. ¿Por qué? Por todos vosotros. Aquí el interés pastoral, así, Pablo no da gracias en abstracto. Da gracias por la iglesia, por vosotros, por todos vosotros. Indica que la comunidad local es la causa específica de su agradecimiento. Así que no es una frase vacía. Él tiene información sobre su fe. Cada líder alrededor del mundo, cada ministro, cada pastor debe dar gracias por su gente, pero no en retórica, sino como una disciplina delante de Dios.
Y eso nos protege a nosotros de la arrogancia. Y mire, ¿por qué está dando Pablo gracias? Dice, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Pablo reconoce públicamente que la iglesia en Roma posee una fe definida y visible, que no es una vocación oculta. Se divulga, o sea, se proclama. Ellos se habían dado a conocer. Y cuando dice por todo el mundo, usa la palabra cosmos aquí, que significa el mundo habitado, la extensión del mundo grecorromano de ese entonces. Pablo está diciendo que el testimonio de los hermanos en Roma, de los cristianos en Roma, ha llegado muy lejos por palabra y por vida, por su testimonio. Y piensa en esto. ¿Cómo corría la información en el siglo I? A través de mensajeros, caravanas, comerciantes, porque no era a través de WhatsApp. Eso estamos seguros. No era a través de YouTube. No era a través de plataformas electrónicas. Era a través de mensajeros, caravanas, comerciantes y las mismas comunidades que viajaban entre casas e iglesias. O sea, Roma era el cruce, como era la capital del imperio. Roma era el cruce de todas las rutas mercantiles. Y Pablo dice, se divulga por todo el mundo. No se refiere a algo pequeño, se refiere a algo muy grande, un testimonio grande que estaban dando estos hermanos allí. Mi hermano, visitantes, soldados, peregrinos, comerciantes, todos llevaban las noticias del imperio. ¿Y qué era la noticia que llevaban de la gran ciudad de Roma? Hombre, allí hay un grupo de cristianos que han permanecido en esa ciudad pagana. Son firmes en la fe. Y mire, Martin Lloyd-Jones dijo, la iglesia más poderosa no es la que más recursos tiene, sino la que vive de tal manera que su fe no puede ser ignorada. Esa es la iglesia. El versículo 9, en el versículo 9 dice, porque testigo me es Dios a quien sirvo en mi espíritu, en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Y aquí Pablo apela a Dios como testigo. En griego, martis, de donde viene la palabra nuestra mártir, el apóstol Pablo está diciendo, vengo a Dios como testigo. Él dice que su vida de oración es tan constante que solo Dios puede dar testimonio de eso. Dice, a quien sirvo en mi espíritu. Esto viene del griego latreu, que se usa para describir el servicio sacerdotal en el templo. Pablo está diciendo que su oración es un acto de culto espiritual. O sea, no era para salir del paso. Era un acto de culto espiritual. John MacArthur comenta y dice, para Pablo, orar por la iglesia no era un deber frío, sino un acto de adoración mismo. Así que mi hermano, yo pregunto, nosotros, ¿cómo estamos orando? Usted está orando por sus hermanos, porque hoy, tras de que se ha
predicado y divulgado un evangelio que cada vez más está centrado en la necesidad particular de cada persona. La gente se han acostumbrado a ir a la iglesia para ver qué recibe, para ir a la iglesia para recibir un toque, para ir a la iglesia para ver qué hacen por mí, para ir a la iglesia por razones diferentes a dar, sino a recibir. Y las campañas evangelísticas han aportado muchísimo a eso. Esas campañas evangelísticas modernas donde la gente son atraídas. ¿Por qué? Por su necesidad individual. Esas campañas evangelísticas de tienes un vacío en tu corazón, ven, que yo tengo la solución. Estás triste, ven, yo tengo la solución. Estás enfermo, ven, yo tengo la solución. Y la gente que necesita la solución va. Y alrededor del tiempo van llevando su vida cristiana alrededor de eso. ¿Solamente en qué? En ver qué puedo recibir. ¿Qué puedo recibir delante de Dios? ¿Qué puedo recibir de Dios? ¿Qué puedo recibir de los demás? Pero para Pablo era importante orar por los demás. Y es lo que debemos nosotros tener en mente, porque lo que nos debe mover a nosotros siempre debe ser el dar a otros, porque la Biblia lo dice, más bienaventurado es dar que recibir. Versículo 10. Rogando que de alguna manera tenga al fin la voluntad de Dios un próspero viaje para ir a vosotros. Note que Pablo anhelaba visitar Roma. Hasta este momento el apóstol Pablo no conocía de manera personal a ninguno de los cristianos en Roma. Cuando él estaba escribiendo, o sea, cuando él estaba, ya sabemos que el que la escribió fue Tercio. Tercio fue el escriba. Cuando él estaba dictando esta carta y Tercio escribiendo con su pluma, Pablo no conocía a ninguno de los hermanos en Roma. Y esto es curioso, porque la iglesia en Roma no la fundó Pablo. Pero cuando Pablo se enteró que hermanos en Roma habían creído en el evangelio, a él le fue solícita en su corazón una imperiosa necesidad de escribirles y de orar por ellos. Y dice, él aquí usa la palabra rogando, que en griego es deomai, y que indica una súplica intensa. Súplica intensa. Él estaba orando diciendo, Señor, permíteme ir a Roma. Yo quiero conocer a esos hermanos. Porque es que miren el contexto. Roma era la capital del paganismo. Roma era la ciudad más inmoral. Roma era politeísta, adoraba a muchos dioses, perseguía cristianos. Y en esa ciudad había un grupo de hermanos firmes, creyentes del Señor. Pablo estaba orando porque él estaba suplicando a Dios porque él quería ir y visitar a esta comunidad. Y note que no dice, no quiero, que no dice, yo quiero ir porque me conviene, sino que dice, por la voluntad de quién? De Dios. ¿Por la voluntad de quién? De Dios.
R.C. Sproul decía, Pablo entendía que aún sus planes apostólicos estaban sujetos a la soberanía del Señor. Y esto es algo que tenemos que nosotros entender, porque otra de las cosas que nos ha enseñado a nosotros un falso evangelio es que tenemos a un Dios cajero electrónico al que le pedimos, le marcamos la clave y tenemos que esperar los billetes y tenemos que esperar la respuesta. Y en Dios no funciona así. Número uno, porque Dios no es una máquina de responder. Él es Dios. Y Él tiene voluntad. Y Él sabe qué es lo mejor que necesita cada uno. Entonces, se nos ha vendido de que ora y pide con fe, pero no le añaden a esa oración la palabra de esperar en la soberanía, descansar en la soberanía de Dios. Así que, amados, cuando Pablo escribe esta carta alrededor del año 57 después de Cristo, desde Corinto la está escribiendo. Él está deseando ir a Roma, está rogando a Dios por ir a Roma y solo hasta el año 60 es que él llega a Roma. Y no llega a Roma como él esperaba. Llega a Roma preso. Mi hermano, esto nos enseña a nosotros que los caminos de Dios muchas veces difieren de los nuestros y de nuestros planes, pero siempre se cumplen. Siempre Dios cumple su propósito. Dios siempre cumple su propósito. Y su propósito para con sus hijos es bueno, es perfecto. Así sus hijos no entiendan la manera en la que Dios actúa. Porque una de las cosas que enreda la mente nuestra es realmente no saber cómo Dios actúa. Porque queremos la respuesta ya y ahora. Y queremos que la oración a Dios y la respuesta de Dios es igual que todos los elementos iguales que tenemos en la cocina. Si nos queremos preparar un café, solamente es revolverlo. Ya nos ahorramos el moler, el tostar, ya nos ahorramos todo eso. Ahora es revuelva y listo, porque es instantáneo. Pero en Dios no es así. Y esto nos lo enseña a nosotros, Pablo. Versículo 11. El anhelo del corazón de Pablo, y vamos a ver esto, y es que dice, porque deseo veros para comunicaros algún don especial, a fin de que seáis confirmados. Versículo 11. Porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados. Este versículo condensa el corazón de un verdadero pastor. Anhelo santo, generosidad espiritual y propósito, el cual es la edificación. Mire, Romanos abre con acción de gracias en el versículo 8. Testimonio de oración en el versículo 9. Petición sujeta a la voluntad de Dios en el versículo 10. Y llega al versículo 11, ahora, de el porqué de su visita.
O sea, el por qué quiere ir a Roma. No va a turistear, él va a confirmar a los santos. Y en el versículo 12, él aclara esa confirmación, la cual es mutua y vamos a ver ahora más adelante. Pero analicemos un momento el versículo 11, dice, porque deseo veros. Aquí Pablo usa la palabra deseo, la palabra griega epípoto, que es añorar de manera intensa. ¿Ha sentido usted esa, cuando usted añora de manera intensa a tal punto que se quebranta y llora? Pablo está diciendo, deseo veros, deseo verles. Y este mismo tono lo usa en Filipenses 1:8 cuando dice, os añoro con el entrañable amor de Jesucristo. Y esto no es un deseo de influencia, es amor pastoral. Óyeme bien. En Romanos capítulo 15, versículo 23, el apóstol Pablo vuelve a repetir diciendo, muchos años que deseo ir a vosotros. Y hermano, aquí tenemos que ver esto. Los pastores y líderes de la iglesia tenemos que arder por ver a las personas crecer en el Señor. Y tenemos que percibir esto, porque tenemos que verlo a la ilustración del tiempo antiguo. Por ejemplo, viajar en aquel momento no era tan fácil, no era sencillo. De Corinto a Roma, por mar, podían ser semanas dependiendo del viento. Y por tierra, la vía Apia desde Brundisium, que tenía más de 500 kilómetros. Una visita costaba tiempo, dinero y también riesgo. No, 500 kilómetros hay de aquí a dónde. Más o menos a Santa Marta, casi Medellín. 500 kilómetros. Más allá de Medellín. Nos demoramos de aquí a Medellín 9 horas. En un carro que va a 100 kilómetros por hora. Ahora imagínense en el tiempo de Pablo. Salir en caravana. En caballo. Mi hermano, ese trayecto demoraba semanas. Y ese era el deseo de él, ir a verles. Pero, ¿para qué? Dice, para comunicaros. Comunicar aquí traduce metadidomi, que quiere decir compartir o impartir algo propio para beneficio del otro. Mi hermano, Pablo no va a cobrar, Pablo va a dar. Y aquí miramos, por ejemplo, en Primera de Tesalonicenses 2:8 dice, quisimos compartir no solo el evangelio, sino nuestras propias vidas. Noten la fuerza de lo que Pablo está hablando. Así que, amados, cada ministerio, cada iglesia y nuestras vidas particulares como personas, como creyentes, deben ser movidas por comunicar, por dar la palabra de Dios a otras personas. En Roma imperaba el sistema patrón-cliente. El patrón daba, el cliente pagaba. Y pagaba con honores también.
Pablo desarma ese juego. Sudar no compra lealtades humanas. Sudar edifica a Cristo en la iglesia. A la iglesia de Cristo. Ahora, dice ¿para comunicaros qué? Algún don espiritual. Y note algo, aquí la palabra dice algún don, o sea, él habla con extrema humildad. Él no promete un don espectacular. Es lo que dice. Ahora estamos hablando del apóstol Pablo. Y ustedes saben que el apóstol Pablo, en tema de dones espirituales, usted y yo sabemos que como apóstol de Jesucristo había señales que seguían su mensaje, que confirmaban su mensaje. Y el apóstol Pablo aquí no está prometiendo dones espectaculares. Él no está diciendo, quiero ir allá para que me vean hacer alguna resurrección. Él no está diciendo esto. Él está diciendo, quiero ir para comunicaros que algún don especial. Esa palabra don, charisma, está hablando más que todo de un beneficio que el Espíritu disponga a través de su ministerio. Gracia, un don, gracia, un don inmerecido. Él no se promociona. Él quiere sencillamente decir, quiero ir allá y confirmarles y llevarles algún don espiritual. Pero cuando está hablando de esto, está hablando realmente del mensaje del Señor. Mire, porque cuando habla acerca de dones, podría estar hablando de dones espirituales descritos en la Escritura como accionares del Espíritu Santo para edificación de la iglesia. Pero también está hablando a la palabra y a la comunicación de la palabra como un don también. La Biblia lo habla. Y también aquí el apóstol Pablo, su intención es edificar a los nuevos creyentes. Y eso lo ve como un don. Así que, hermanos, no corra detrás de lo espectacular. Corra detrás de lo escritural. El don que más necesitamos es la palabra aplicada por el Espíritu Santo a nuestras vidas. Escúcheme eso. Ese es el don que más necesitamos. Martin Lloyd Jones decía, la verdad, o insistía diciendo, la verdad predicada en el poder del Espíritu es el mayor don para el pueblo. No entendimiento, sino doctrina que santifica. Ahora, sigue diciendo el pasaje, a fin de que seáis ¿qué? Confirmados. Seáis confirmados. Eso significa fortalecidos. Miren, él quería que Dios pudiera confirmar a su iglesia. Y Pablo era el instrumento. Romanos 16:25 dice, al que es poderoso para confirmaros según mi evangelio. Primera Tesalonicenses 2:3 dice que Timoteo fue enviado para fortaleceros y confortaros en la fe.
Lucas 22:32 dice, ve tú y confirma a tus hermanos. Así que mi hermano, mire esto, piense en un arco romano, piedras talladas que son unidas por la clave, que quedan estabilizadas. No eran con cemento, no eran pegadas con otra cosa, no, ese arco romano eran piedras que a través de engranarse firmemente eran altamente estables. Y la doctrina apostólica es la clave que estabiliza la vida cristiana para soportar peso y tiempo. Mi hermano, la predicación y la enseñanza debe ser, lo que confirma la iglesia debe ser estar firmes en la enseñanza de la doctrina de Cristo y de los apóstoles. Cuando dice la doctrina y permanecían ¿qué? En la doctrina de los apóstoles, está diciendo que ellos colocaron el fundamento. Porque hoy en día es muy fácil para muchas personas creer que el evangelio es lo que está centrado en otra persona. Todavía hay personas que me llaman para decirme, pastor, ¿qué le ha dicho Dios para mí? Yo le digo, bueno, muchas cosas. ¿En serio? Yo sí. ¿Y por qué no me las dice? Yo, bueno, nos vamos a tardar bastante. Porque están escritas y te las tengo que leer. ¿Usted las escribió? Yo no. Están escritas en 66 libros. Desde Génesis hasta Apocalipsis. Ah, no, pero yo me refería era algo, porque es que la gente quiere, muchas personas quieren andar en su vida solamente creyendo que el evangelio es, ¿qué me dijo Dios tras otra persona? Pero ese no es el evangelio. El evangelio es lo que Dios me ha comunicado a través de profetas, de los apóstoles y de su Hijo en la Escritura. Versículo 12. Esto es, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Hermano, esto nos demuestra el corazón pastoral de Pablo. Es un líder que da, es un hermano en Cristo. Y recordemos esto, oye, porque dice, esto es una aclaración enfática que está diciendo Pablo que lo que acaba de decir en el versículo anterior, o sea, ¿cuál? El deseo de verlos para comunicarles algún don especial, ¿verdad? Aquí lo está aclarando. Esto es, o sea, está diciendo, esto que les acabo de decir, se refiere, es una aclaración enfática. Él no va a Roma como un apóstol que impone, sino como un hermano que participa. Y mi hermano, los líderes hoy también deberíamos aclarar nuestras motivaciones. Porque nosotros no estamos sobre la iglesia, estamos con la iglesia y en la iglesia. Y a mí me entristece sobremanera ver a personas que no tienen esta actitud del apóstol Pablo en la escritura. Por ejemplo, pastores, yo tengo una amiga de muchos años que se congrega en otra iglesia y cuando viene a verme o a visitarme en algún momento, nos ha visitado en la iglesia y cuando tomamos fotos, ¿verdad? Corre a decirme, mira, por favor, no suba la foto donde yo estoy. Y yo le dije, ¿por qué? Porque es que en la iglesia donde yo voy o el pastor donde yo voy, después me regaña. Yo te regaña, ¿por qué? No, porque fui a otra iglesia diferente a la iglesia de él.
Y yo me pregunto, ese es el espíritu de la Escritura. Eso era lo que estaba Pablo haciendo. Pablo no estaba adueñándose de las ovejas de Cristo. Y a mí me asombra porque el apóstol Pablo dice, para ser mutuamente confortados. Mire esto. Esta palabra sin paracaleo es la palabra clave aquí. De animarse mutuamente o consolarse. Mi hermano, está hablando de un matiz hermoso, porque Pablo no solo está diciendo que quiere ir allá para animarlos a ellos, sino para ser animado a través de ellos también él. O sea, notan que Pablo no está yendo allá como el superapóstol. Ustedes me necesitan, esperen que yo vaya. Él está diciendo, yo quiero ir para ser mutuamente confortados en la fe, animados los unos a los otros. Mi hermano, el cristiano más maduro nunca ha superado su necesidad de la fe de otros creyentes. No hay un cristiano tan maduro que diga que no necesita de la fe de otros creyentes, ni de la compañía de otros creyentes. No lo existe. Y si hay uno que lo diga, ya ha demostrado que no es un cristiano maduro. R.C. Sproul dijo, el apóstol era grande en su oficio, pero pequeño en sí mismo. Reconocía que necesitaba de la comunidad de los santos para perseverar. Hermano, notan la fuerza de esto. Notan lo hermoso de esto. El apóstol Pablo, el gran apóstol Pablo, está diciendo con extrema humildad, a los hermanos, quiero ir a verles para que nos confortemos mutuamente. Y yo quiero decirle esto, el evangelio no tiene rastro de orgullo. El evangelio verdadero no tiene rastro de orgullo en el corazón de los ministros y de la iglesia. Y donde usted vea orgullo entre la iglesia o ministros con su iglesia o en la actitud o en la manera en la que manifiesta un ministro que dice predicar de Dios, si no tiene esta actitud que el apóstol Pablo está aquí describiendo, el tal, lo más probable es que no esté llevando un evangelio verdadero, ni que lo que comunique sea un evangelio verdadero. Porque aquí no somos los superhéroes montándonos para ir a las personas, a la iglesia que me necesitan tanto. Eso no es el sentido del evangelio. Así que John Piper comenta, el gran apóstol de los gentiles no era autosuficiente, necesitaba la fe de los demás. Sigamos, dice, por la fe que nos es que común. Aquí la expresión literal es por la fe que está en cada uno de nosotros. Mi hermano, pistis, que es fe, no es un sentimiento subjetivo, sino la confianza en Cristo mismo. ¿Qué es lo que nos une a nosotros? La fe en Jesucristo. Pablo no quería ir a verlos a ellos porque los conocía, porque eran camaradas, porque eran amigos de... No, porque los unía, ¿qué? La fe de Jesucristo.
no los había visto siquiera, pero ya deseaba verles por la fe en Cristo. Sujel Michelén dice, la fe salvadora no es una experiencia privada, sino una realidad comunitaria. Nos ata unos a otros en el mismo Cristo. Por eso nosotros tenemos que experimentar el dolor que siente otro hermano cristiano. Porque si nosotros no hay tal motivación, tenemos que evaluar qué fe es la que me une. Y en última instancia, si es que tiene fe. Pero yo debo dolerme de los demás. Y mire que dice tanto a vosotros como a mí. Note la humildad. Pablo se pone en el mismo nivel. Pablo se pone en el mismo nivel. El apóstol Pablo al mismo nivel de quién? De los hermanos. Por eso aquí hay funciones. Pero aquí no son jerarquías. El pastor más cerca de Dios. El otro más cerca de Dios que el pastor. El otro más cerca de Dios del que está por encima del pastor. No. Aquí todos somos ¿qué? Hermanos. Todos somos ¿qué? Hermanos. Wow. Versículo 13. Ay, hermano. Voy a dar los últimos versículos rápidamente. No, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también de entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles. Note esto. El apóstol Pablo aquí está diciendo, yo no quiero que ustedes ignoren esto. Y es algo que nosotros tenemos que también tener presente. Porque el apóstol Pablo usa esto en otras clases de pasaje. Por ejemplo, en 1 Tesalonicenses 4:13 dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Está hablando Pablo enseñando acerca de los que han partido con el Señor. Yo no quiero que ustedes ignoren esto. O sea, está diciendo que es algo importante. Y también está hablando acerca de los dones espirituales en 1 Corintios 12:1 diciendo, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Y aquí Pablo está diciendo, yo no quiero que ustedes ignoren esto. ¿Y qué es lo que no deben ignorar? Que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado. O sea, el apóstol Pablo estaba planeando ir, haciendo todas las estrategias para poder ir, pero había sido ¿qué? Estorbado. Y aquí este griego, proetemen, significa planear algo intencionalmente. Pero usa la otra palabra estorbado, que es ecolitem, que significa impedido o restringido. Y cuando estamos hablando de esto, estamos hablando de que él está diciendo que es por causa no de las casualidades, sino de la providencia de Dios. Impedimentos providenciales de Dios. Hermano, cuando un cristiano hace planes y los planes no le salen, no se ponga a buscar en otra cosa que no sea la providencia de Dios. Porque del ser humano es el planear las cosas, pero de Dios el que se lleven a cabo. Y Pablo aquí no está diciendo, hermanos, oren, porque los demonios me han impedido. No oren porque hagan más guerra espiritual, porque yo sí quiero ir. No está diciendo esto. Como a veces nosotros, ¿verdad? Que nosotros sí queremos,
y te reprendo y lárgate de aquí y echo fuera al enemigo, porque yo quiero hacer esto y porque yo no tengo esto, yo porque que yo quiero tener esto, yo se lo he pedido a Dios y Dios no me lo ha dado. Entonces otro me dice, yo te voy a ayudar, yo te voy a ayudar a orar. Ese es el pan diario de las iglesias hoy en día. Querer obtener de parte de Dios, pero no someterse a la voluntad de Dios. Nosotros tenemos que movernos, orar a Dios, pero saber que estamos sometidos a la voluntad soberana de Dios. Y por eso debemos decir, más bien digamos, si Dios quiere, haremos esto, si Dios quiere, iremos allá. Y eso se llama soberanía. Para tener también entre vosotros algún fruto. El apóstol Pablo en el versículo 14 se muestra como deudor a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios. Soy deudor. Voy rápido. Solamente regáleme 5 minutos. A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios. Deudor. Amados, nosotros no somos deudores. Somos deudores en el Señor, somos deudores de los demás. Pablo se sentía deudor de comunicarle el evangelio a los griegos, o sea, a la élite de su entonces, a los instruidos y a los no griegos, a los sabios y a los no sabios. El evangelio es para todos. El evangelio es para todos. El evangelio es para el gobernador cualquiera que tiene todos los títulos y estudios académicos, y para el indigente que está en la calle. El evangelio es para todos, y nuestra deuda al recibir el evangelio es con ellos. Pablo dice, soy deudor. ¿A quiénes? A ellos. No está hablando de que es deudor a Dios. ¿Por qué? Porque Cristo pagó la deuda nuestra. Y hablando con relación al pecado, nosotros ya no debemos nada. Cristo la pagó. Pero aquí está hablando Pablo en el sentido de ir y comunicar el evangelio. Y así debemos ser nosotros. Así debemos ser nosotros. Y termina con el versículo 15 diciendo, así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio, también a vosotros que estáis en Roma. Y cuando habla de pronto estoy, está diciendo de con ánimo, deseo ardiente. Pronto estoy. O sea, dispuesto estoy. No está hablando de tiempo. Ya pronto voy. No, eso es otra cosa. Aquí te está diciendo aquí, pronto estoy, está solícito estoy de comunicarles. El apóstol Pablo, lo que lo movía, literalmente, era su deseo de anunciar el evangelio. Y así tenemos nosotros, hermanos, que anunciar el evangelio con deseo. La Roma nuestra actual, ¿cuál es? ¿Cuáles son las distintas Romas? Porque en Roma había cerca de 40,000 o 50,000 judíos en el tiempo de Pablo. Y la iglesia estaba probablemente revuelta entre judíos y gentiles. Predicar ahí era clave. ¿Cuáles los lugares clave para divulgar el evangelio hoy en día? En tu universidad, donde no debes callarte. En tu colegio. En tu trabajo. En las redes sociales. Mire, a mí me estresa cuando yo veo a cristianos, hermanos de la iglesia, que usan las redes sociales para comunicar cómo se sienten. Aquí estoy.
Como nadie me llama, entonces estoy en la cama. ¿A quién le interesa eso? Por fin me estoy comiendo un filete miñón. ¿A quién le importa qué te estás comiendo? Use las redes, no para comunicar cómo se siente triste, cómo se siente alegre, cuando se siente angustiado. Use las redes para comunicar el Evangelio, porque esa es una manera. Entonces, recordemos esto. Tenemos que tener disponibilidad de nuestra vida, en nuestro corazón. Agradecimiento, primeramente gratitud de nuestro corazón para nuestro Dios. Esa gratitud debe ser dirigida a Dios. Nuestro evangelio debe ser doxológico, siempre dándole la gloria al Señor. Tenemos que tener esa actitud humilde. Debemos comunicar la palabra. Debemos saber que necesitamos, que es mejor dar que recibir, que necesitamos comunicar el evangelio a otras personas y hacerlo con prontitud y solicitud. Colóquese en pie, por favor. Ore conmigo. Amantísimo Dios y Padre nuestro, te damos a ti toda la gloria y toda la honra, porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Te damos gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Ayúdanos, Señor, a ser agradecidos, como nos los enseña tu palabra. Ayúdanos a tener una vida de oración constante y que sea una oración, Señor, donde primeramente prime la intención de orar por otros antes que por nosotros mismos. Que al orar, Señor, y al hacer la sumisión a tu voluntad sea aquello, Señor, que se levante como estandarte en nuestra vida. Que reconozcamos que tú eres Dios soberano. Que nos mueva ese deseo de edificación mutua cuando nosotros, Señor, estemos en medio de la iglesia y compartiendo con los demás hermanos. Y que sintamos esa deuda con los demás de darles de gracia lo que de gracia nosotros recibimos. Que no nos callemos, en todo lugar donde vayamos, compartamos tu palabra. Te damos a ti toda la honra, Señor, y toda la gloria, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.